Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludamos en esta mañana de viernes. En este viernes les saludo. No oigo entusiasmo. Ah, sí. Bueno, pues entonces viernes. Hoy es viernes. Es viernes 12 de agosto del año 2022 y les saludo con mucho entusiasmo a través de www.centralfmequilibrio.com, de las aplicaciones de iOS y de Android y de los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, iHeartRadio y en Spotify y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con. Espero tener el privilegio de poderles acompañar junto con mi equipo de trabajo de aquí hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México, en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Les saludo esta mañana y estamos listos aquí con un resumen, lo más importante hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Con la inflación más alta en los últimos 22 años, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad otra alza de 75 puntos base a su tasa de referencia para ubicarla en 8,5%, su máximo nivel desde el 2008, argumentando que las presiones inflacionarias acumuladas derivadas de la pandemia por el coronavirus y el conflicto bélico ruso-ucraniano afectan a las inflaciones generales y subyacentes de México. El 23 de junio pasado, el Banco Central subió la tasa otros 75 puntos base para haberla dejado en 7.75. Hoy está en 8,5. La actividad industrial de México registró su peor resultado en 4 meses al avanzar 0.06% mensual en junio, luego de presentar crecimientos de hasta 0.44% en marzo, y así estamos viendo un decremento. La generación de transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final disminuyó su producción en 1% y las industrias de manufacturas también bajaron su producción en 0.05%. Durante julio, el precio de los artículos escolares a nivel nacional aumentó en promedio 9.2% respecto al mismo mes del 2021, su mayor alza a tasa anualizada desde el 2017. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Por categoría, las libretas y carpetas subieron 14% en promedio, mientras que las plumas, lápices y otros artículos subieron 9.1%. Si en marzo, cuando vence el plan de desarrollo, Talos Energy y Pemex no llegan a ningún acuerdo sobre el campo Zama, donde la primera, Talos Energy invirtió $350 millones, la empresa tejana buscará una compensación en el marco del TEMEC, según anuncia Timothy Duncan, director ejecutivo de la perforadora. Dice que si no fuera por los retrasos causados por las disputas, el territorio Zama ya estaría produciendo este año, lo que le permitiría a México aprovechar los precios récord del petróleo y ayudar a frenar la caída en su producción. Se espera que el campo produzca 180,000 barriles de crudo equivalentes por día. Y esto es una cantidad, digamos, para un solo pozo es de lo más importante que habría en México en caso de que no hubiera estas disputas con el gobierno del presidente López Obrador. Trabajadores de una empresa de la refinería Dos Bocas pararon labores el día de ayer en protesta por la falta de pago desde hace 2 semanas. Los trabajadores informaron que están contratados por la empresa Copsa Torero, que a su vez trabaja para la multinacional Tech Int en la mega obra de 12,000 millones de dólares inaugurada por Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio. En Facebook fueron publicados videos y fotos del paro de los obreros en el área de contenedores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró la forma en la que deben de calcularse los incrementos en las pensiones de unos 110,000 trabajadores jubilados de Pemex. Por 3 votos contra 2, la segunda sala de la Corte resolvió que los aumentos se deben de calcular según determine el contrato colectivo de trabajo al momento del incremento y no en el que estaba vigente cuando el empleado se jubiló. Este contrato colectivo de trabajo es revisado cada 2 años. Actualmente la cláusula 135 de este documento, vigente hasta el 2023, establece que los aumentos a las pensiones serán de acuerdo con la inflación
pero topado en el porcentaje del incremento que se acuerde con la empresa y los trabajadores en activo. El retraso en las decisiones respecto a la disputa del TEMEC sigue perjudicando la inversión y la confianza empresarial, según da a conocer Gabriel Lozano, economista en jefe para México de JP Morgan Chase. La Unión Europea expresó preocupación porque el nuevo plan de crédito impositivo para alentar a los estadounidenses a comprar vehículos eléctricos discrimine a fabricantes europeos y viole normas de la Organización Mundial de Comercio. Bajo la nueva ley de reducción de la inflación, a punto de ser sancionada por el Congreso en Washington, se otorgaría un crédito impositivo de hasta $7,500 para reducir el costo de los vehículos eléctricos, y esto pondría en ventaja a los vehículos eléctricos producidos en los Estados Unidos. El grupo de ingeniería helvético sueco ABB comprará la rama de motores de baja tensión de su competidor Siemens en México, según anuncia esta empresa, sin dar detalles del monto de la transacción. La compra permitirá reforzar la oferta de ABB en los motores conocidos como NEMA o de paso a paso, así como aumentar su cadena de suministro y consolidar su base de clientes en Norteamérica, según dice el grupo en un comunicado. El presidente de México aseguró que no presionó a jueces para que autoricen el reinicio de los trabajos del Tren Maya. Dice que se aceleraron las obras por tiempo perdido. Nosotros no ejercemos presión contra nadie. Y lo que hicimos en el caso del Tren Maya fue presentar toda la información que nos solicitaron y además hacer uso de la facultad que tenemos para declarar una obra de interés público, de interés nacional, de seguridad nacional. No quería decir seguridad, pero dice de interés y después dice, bueno, de seguridad. No es de interés, es de seguridad. Activistas medioambientales protestaron durante la presentación de la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 norte del Tren Maya, que va de Cancún a Playa del Carmen, ya que las obras arrancaron por lo menos desde mayo sin estudios de esta manifestación de impacto y han continuado a pesar de los amparos otorgados. El presidente anunció que se limitarán los vuelos y el número de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, adelantando que el gobierno capitalino reforzará la Terminal 2, pues el ejército ya tiene muchas obras. Dice que la federación le dará alrededor de 600 millones de pesos para este objetivo. Se tomó la decisión de limitar el número de vuelos. Se van a limitar los vuelos porque está saturado. Y tenemos el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles. Entonces se va a ordenar lo del uso del aeropuerto. Intervención para mediano y largo plazo. Es un promedio de 600 millones de pesos. Bueno, ahí está el presidente explicando sus fracasos. La Secretaría de Marina prestó a una de sus aeronaves especiales para que la mascota del equipo Olmecas de Tabasco, conocida como el Pochi, realizara un espectáculo en el inicio de la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol. El helicóptero Panther, matrícula Axios Nectar Extra 2167, sobrevoló el miércoles el estadio Ángel El Cuco Toledo en el municipio de La Macuspana, en tierra de López Obrador. Minutos después y tras un anuncio en micrófono, la aeronave aterrizó sobre el pasto del terreno de juego, habilitado como la casa temporal de los Olmecas para inaugurar el primer partido de las series finales en contra de los Tigres de Quintana Roo. En la primera mitad de este año, el gobierno ejerció menos recursos de los presupuestados en 4 programas dirigidos al cuidado de la primera infancia, etapa que va de los 0 a los 5 años. Y con esto, fíjense, todas las necesidades que hay para chavos de recién nacidos, neonatos, hasta los 5 años, y el presupuesto que se tiene no se ejerce completamente. MetLife, Grupo Nacional Provincial y Qualitas fueron las aseguradoras del país con más reclamaciones durante el primer trimestre del año. MetLife acumuló
alrededor del 15% del total de las quejas y el grupo GNP el 14%, Qualitas el 9% de todas las quejas entre todas las aseguradoras del país. Mientras en Coahuila 10 trabajadores están atrapados en una mina inundada, el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, está en Las Vegas. Ahí acudió a la convención de la United Steelworkers. Desde que se registró la inundación el pasado 3 de agosto, el secretario del sindicato no ha ido a la mina. Pues, ¿qué le va a importar a Napoleón Gómez Urrutia, que es un hombre que verdaderamente es despreciable? Bueno, el día de ayer tuve en Plataformas por la tarde, en Punto Central, una larga plática con el expresidente de México, Vicente Fox Quesada. Y yo le decía, oye, ¿y tú qué tanta relación tienes con otros expresidentes? ¿Por qué no invitas a Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo y a Felipe Calderón para que estén juntos y convoquemos entre todos los mexicanos a la unidad de los mexicanos a través de mexicounido.org? Y me dijo, no, Pedro, no, yo lanzo un reto mayor. Yo reto al presidente en funciones y a todos los expresidentes, a todos, incluso todos, hasta Enrique Peña Nieto. Los invito a que nos tomemos una foto, que sería una foto muy poderosa, que daría un mensaje igual, muy poderoso, al país, para que todos nos unamos por arriba de los intereses particulares que pudiera haber en cada uno de nosotros. Y entonces, lo que me decía Vicente Fox es, tomémonos esa foto. Yo desde aquí lanzo el reto. Y desde aquí, pues lo reproduzco y se los digo a ustedes. Fox dice, tomémonos la foto los seis. Salinas, Zedillo, Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Todos. Y hagamos un llamado serio por la unidad de los mexicanos, por la unión, porque todos salgamos adelante con la unión de los mexicanos. Se me hizo o sea, miren, si quieren, ahí está. Otros presidentes que fueron de México. ¿Tienes comunicación con ellos? Fíjate, es exactamente, no sé por qué, lo que yo ahorita estaba pensando. Y estaba pensando en la foto de ayer, de aquí de Guanajuato, donde estamos 6 exgobernadores. Esa foto fue poderosa y llamó la atención en muchos lados. Lástima que los incendios y toda la guerrilla esta urbana que se dio ayer o antes de ayer borró un poco esa foto. Pero yo reto a López, fíjate, reto a López, reto a Salinas, reto a Calderón, reto no sé quién otro quede por ahí vivo de los expresidentes. Yo soy el decano, yo tengo 80 años, ellos son más chiquillos que yo, todos ellos. Los reto a que nos saquemos una foto, que nos sentemos en un lugar juntos los 5 y le regalemos al pueblo de México una foto. Creo que sería un signo poderoso de unidad, aunque sea con el enemigo, ni modo. Hay que ser tolerante. Pero sabes que esa foto es lo que dice el día de ayer Vicente Fox Quesada. Y fíjense, siempre le ponemos peros a las cosas, ¿no? No porque pasó esto, no porque el otro, no porque lo negativo. Siempre, no, vámonos por el lado positivo. ¿En cuántos países la sociedad puede convocar a sus dirigentes y exdirigentes a que se tomen la foto, a que se muestren juntos? En muchos. Ahora, tiene que haber democracia, ¿no? Si no hay democracia, no hay resultado. Es la hora. Además, quiero hacer extensivo este llamado a la unidad de todos los mexicanos, a todos ustedes. Yo siento, y me da esta impresión, espero no estar equivocado, que a partir del día de ayer empezó en nuestro país una ola positiva en la que los mexicanos abundaremos y vamos a escudriñar todas las posibilidades para que nos unifiquemos en un solo mensaje, no al socialismo, no al comunismo,
no a la cuarta transformación. México es un país mucho más grande que eso. La pobreza no es lo nuestro. La riqueza cultural, la riqueza social, el recurso humano, la riqueza de nuestros recursos naturales, de nuestra historia, esa es la que nosotros debemos buscar. Y por lo mismo te lo digo a ti, siéntete orgulloso de ser mexicano. Únete a una causa para reencarrilar a México, ponerlo en la senda del progreso y salir de este periodo de oscuridad. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El día de ayer el presidente en su exhibicionista mañanera exhibió a los panistas de la alcaldía Benito Juárez involucrados en el llamado cártel inmobiliario, a quienes calificó como delincuentes de cuello blanco. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, abrió el informe semanal Cero Impunidad con el caso de los políticos acusados de extorsionar a empresarios y otorgar permisos de construcción en esa zona de la Ciudad de México. Considera ese a un bastión del PAN. Entonces dice, bueno, si hay corrupción, es en el PAN. En Morena, no, por supuesto. Qué bien que ya se incluya delincuentes de cuello blanco. Porque solamente, ¿no?, a los delincuentes del crimen organizado se les exhibía. Y los grandes ladrones de la política y del poder económico ni siquiera perdían su respetabilidad. Nunca iban a la cárcel. Curioso que él traía cuello blanco, pero en fin, esa es parte de una descripción que se da sola. A cambio de otorgar permisos para construir un edificio con pisos de más, en Benito Juárez, funcionarios de esa alcaldía recibían un departamento, según explicaba Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la ciudad. Pues como lo he dicho, un nido de corrupción, en donde se autorizaban, se violaban los usos de suelo a cambio de departamentos para un servidor público. Son 42 inmuebles que hasta ahora se han detectado, que están a nombre de estos servidores públicos. Me llama la atención, ¿no?, que esta mujer se queje de esto, que está bien, teniendo como secretario general de gobierno ella a Martí Batres. O sea, es que es increíble. Los capos del cártel Jalisco Nueva Generación, que se reunieron el martes al noroeste del estado de Jalisco y que fueron sorprendidos por autoridades federales, pretendían grabar un video característico de la organización y difundirlo. Andrés Manuel López Obrador confirmó que no hubo líderes detenidos durante el operativo que derivó en los narcoataques allá en la zona de Zapopan. Tras el asesinato de 3 reos durante un motín en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, en Chihuahua, bueno, me habló gente de Ciudad Juárez el día de ayer apanicada, ataques a comercios, el saldo por lo menos 10 muertos y 15 heridos. Así, la cabeza de una persona fue abandonada sobre el periférico en Camino Real, en el predio de Los Ojitos. Los internos aprovecharon la hora de visita familiar para realizar el ataque en el área 2 del penal. Ahí se dejó a 3 reclusos asesinados, 2 de ellos identificados como presuntos integrantes del grupo de los Mexicles. Después comenzaron a darse ataques armados a diferentes tiendas de conveniencia. Sujetos atacaron con bombas molotov a un comercio que se llama Rapiditos Bip Bip, ubicado allá en el Infonavit Nuevo Juárez. 2 mujeres ahí quedaron muertas. Otra tienda Oxxo, una gasolinería, fueron agredidas. 4 empleados de la tienda Circle K fueron baleados en las instalaciones. Un trabajador del comercio del Río también fue atacado a tiros. Esta es parte de las escenas que se vieron el día de ayer en Juárez.
Y salen ahí camillas, salen heridos, salen muertos, la gente estaba como si estuvieran verdaderamente en una zona de guerra. Gilberto P.B., alias el Shakira, identificado como uno de los operadores y familiar de José Noriel Portillo Gil, conocido como el Chueco, en Urique, en Chihuahua, fue detenido por autoridades estatales y militares. El Chueco es buscado por las autoridades por el asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en junio pasado allá en la zona de Cerocahui. Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Areli N. y a Oscar N. por su presunta responsabilidad en el homicidio de Enrique Ramírez Torres, directivo de la Universidad La Salle, esposo de la primera, Areli, que tenía una relación sentimental con otra persona, Oscar N., que le ayudó presuntamente, a matar a su marido. Un hombre fue asesinado frente a su esposa e hijos tras un intento de secuestro en Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Carlos Heinrich Schulze, catedrático de origen alemán de la Universidad Nacional Autónoma de México, que estaba reportado como desaparecido desde el 7 de agosto en la Ciudad de México, fue encontrado muerto en la barranca de la Cañada de Tlaxcala. De acuerdo con su ficha de búsqueda, el pasado domingo fue el último día que se le vio a este profesor de la Facultad de Ingeniería en la colonia Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón. En una coyuntura marcada por el aumento de la tala ilegal, la Comisión de Justicia del Senado endureció las penas en contra de los talamontes. Con base en un dictamen aprobado, se aumentarán sanciones a quien de manera ilícita transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal en cantidades superiores a los 4 metros cúbicos o su equivalente en madera aserrada. La reforma aprobada, que pasará al Pleno en septiembre próximo, establece que podrían imponerse desde 2 hasta 12 años de prisión, mientras que la multa oscilaría entre los 500 y las 5,000 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización. Una fuerte tromba marina, a ver si tenemos ahí las imágenes. Una fuerte tromba marina sorprendió la tarde-noche de este jueves a turistas, comerciantes y transeúntes en la zona de Boca del Río, en Veracruz. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil Estatal, se formó el fenómeno meteorológico causando estragos en Playa Villa del Mar y en sus inmediaciones. Los ciudadanos, al ver que la tromba se acercaba de forma amenazante, comenzaron a abandonar la playa, así como la zona del Boulevard, ahí en el malecón. Sin embargo, otros decidieron quedarse para poder grabar su impacto en tierra, por lo que difundieron en redes sociales estas imágenes que les estamos presentando. En uno de los videos se observa cómo los fuertes vientos llegaron a una zona de palapas, lanzando por los aires sillas, mesas, lonas, y después este mini tornado ingresó a la avenida costera, en donde se empezó a debilitar. A pesar de lo aparatoso de las imágenes, las autoridades informaron que la tromba marina afortunadamente no dejó afectaciones mayores ni tampoco lesionados. Ahí están estas escenas que les presento de mi querido Puerto Jarocho, el puerto de Veracruz. Vean ustedes. Y de ahí se fue esta tromba marina, se metió, llegó hasta la zona de la playa y de ahí se llevó todos. Miren ustedes cómo se lleva. Ahí está lleno de mesitas y de lonas y para arriba, todas, para arriba. Impresionante, ¿eh? Impresionante este fenómeno de la naturaleza. Bueno, pues en otras cosas, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, fue sometido a una cirugía programada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Es un asunto, al parecer, no grave, pero tenía que atenderse. Le deseamos lo mejor a Jorge, está muy fuerte, está en uno de los mejores hospitales del sector público de México, sí, y de América. Sí. Nutrición es de lo mejor que hay. Sí, se queja de que no tiene medicinas.
Danilo Rueda, alto comisionado para la paz de Colombia, viajó a Cuba para reunirse con delegados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y concretar el reinicio de negociaciones, según informa el presidente Gustavo Petro, antiguo militante del desmovilizado M-19, que prometió buscar una paz total para que el país silencie los fusiles y ponga fin a la violencia. Más de una docena de organizaciones de la sociedad civil con base en Estados Unidos instaron al gobierno de Joe Biden a brindar ayuda inmediata para apoyar al pueblo cubano tras el incendio en las instalaciones de almacenamiento de crudo más grandes de la isla. Las autoridades lograron contener el fuego en la base de supertanqueros de Matanzas. Sin embargo, no podrán entrar al lugar todavía para recuperar los cuerpos. Hay que decir que los ciudadanos padecieron apagones de entre 6 y hasta 18 horas. Merrick Garland, fiscal general de los Estados Unidos, aceptó que él mismo aprobó el allanamiento del FBI a la residencia del expresidente Donald Trump en la Florida, allá en la zona de Mar-a-Lago, luego de obtener una orden de registro. Argumentó interés público sustancial en este asunto y explicó que la orden de registro formó parte de una investigación en curso del Departamento de Justicia sobre el hallazgo a principios de este año de documentos clasificados de la Casa Blanca en la residencia de Trump, allá en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en la Florida, los cuales ya fueron recuperados. Defendió el actuar de funcionarios del FBI y del propio Departamento de Justicia. Un hombre armado vestido con chaleco antibalas intentó traspasar un área de control de seguridad de una oficina de campo del FBI en Ohio. Luego huyó y fue herido al intercambiar disparos con la policía, según confirma la autoridad. Reconocieron que aumentaron las amenazas en contra de agentes federales tras el registro a la propiedad del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en la Florida. Los precios minoristas promedio de la gasolina en Estados Unidos cayeron por debajo de los $4 el galón, su menor nivel desde principios de marzo, según The American Automobile Association, la AAA, ¿se acuerdan ustedes? Los precios están en $3.99 debido a un petróleo más barato y a una demanda relativamente débil. Espero que esto empiece a hacer que los mercados vuelvan a tomar un curso de crecimiento. El día de ayer fue el primero. Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, advirtió sobre el riesgo de una catástrofe en la central de Zaporilla, allá en Ucrania, antes de una reunión del Consejo de Seguridad sobre esta planta nuclear que rusos y ucranianos se acusan de haber bombardeado. Instó a un cese inmediato de actividades militares en los alrededores de la planta, la más grande de su tipo en Europa, así como el retiro de personal militar y equipos de las instalaciones ocupadas por Rusia desde la invasión a Ucrania en el mes de febrero. Fíjense, empezó en febrero. Se decía, si esto dura más de 6 meses, el asunto va a ser crónico para el mundo. Pues ahí está la cronicidad y ahí está el problema. Trascendió que Rusia recluta a presos de la colonia penal de San Petersburgo para la guerra en contra de Ucrania a cambio de una amnistía. Y el tenor Plácido Domingo regresa a México. Ofrecerá un concierto en la capital del país el 16 de agosto y otro en Monterrey el próximo día 19. Y con esto espero, Plácido, querido amigo, que después de todos los ataques que has recibido, estés en paz y reinicies el curso de tu carrera que ha sido tan exitosa a lo largo de tantos y tantos años. Un mexicano por convicción. Hoy estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que derivó de la plática que sostuve el día de ayer con el presidente Vicente Fox Quesada, que respondió al llamado que le hacemos en este programa a los expresidentes de México, a Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo, al propio Vicente Fox y a Felipe Calderón, para que se junten, para que unan sus voces a favor de la unidad de este país. Y entonces, yo le decía, vamos a juntarlos a todos, ayúdame, vamos a convocar a todos. Y el presidente Fox me dijo algo más, dice, no, yo me voy a más. Yo quiero que todos los presidentes vivos, o sea, expresidentes vivos de México,
y el presidente en funciones nos tomemos una foto poderosa que convoque a la unidad. Y el que no quiera, pues será porque no quiere la paz, no quiere la unidad. Pero desde aquí lanzo este reto. Y entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué les parece la idea? Vicente Fox lanza un reto a todos los presidentes vivos de México. Hablo de presidentes in pectore de México, incluido el que está en funciones, para tomarse la foto que simbolice la unidad de la nación. Le gustaría que los 6 la hicieran posible. Fíjense qué curioso, el 53% me dice que sí, y el 47% me dice que no quieren ver esa foto. Y yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que queremos ver los mexicanos? ¿Queremos ver un mundo ideal cuando no hemos tenido un mundo ideal? ¿Queremos ver la perfección de los expresidentes que fueron presidentes de México? Pues por supuesto que eso no existe. Hay lo que hay. No hay más cera que la que arde. Esos son los presidentes que hemos tenido y el presidente que está en funciones. Pero si verdaderamente queremos hacer un llamado institucional para que este país se una, no habría mensaje más poderoso que el de estos 6. Nada más poderoso que el de estos 6. Salinas, Zedillo, Vicente, Felipe, Peña, es lo que incluye Fox, y Andrés Manuel López Obrador. Yo en lo personal les digo, tenemos que dejar todo atrás, todo, y buscar la unidad de México. Y espero que la opinión pública por lo menos vea la buena voluntad de la propuesta. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Este mensaje es para todos y en especial para los jóvenes. Yo les quiero decir a todos a todo México, desde la perspectiva de este programa, que el que lucha obtiene, el que trabaja, por supuesto, de su trabajo tiene un fruto. Y que tenemos que ser optimistas de lo que estará por venir, para trabajar en ello, no para esperar que llegue solo, sino para que todos tengamos una intención que vaya en el mismo sentido, en la misma sintonía. Y creo que avanzamos mucho. Fíjense, hoy es viernes. El viernes de la semana anterior hice las primeras convocatorias para que los expresidentes de México se unieran en una sola voz para luchar por la unidad de los mexicanos. Porque pensábamos en ese momento, y lo seguimos pensando, que el mayor ataque que ha sufrido México y la sociedad mexicana en los últimos tiempos, hablo del 18 para acá, con el ascenso de López Obrador al poder, es el ataque a la unidad. Primero vino una separación de la sociedad y después una confrontación, todo planeado desde la Cuarta Transformación. Es un plan perfectamente estructurado para debilitarnos como mexicanos. Y para después, una vez debilitados, divide y vencerás, pues entonces el presidente López Obrador lo que haría sería cumplir con una agenda para llevar a nuestro país al socialismo, a la intransigencia, a la autocracia, a la dictadura, de lo que no deseamos. Entonces convocamos, el viernes convoqué a Salinas, inmediatamente, bueno, hasta burlas tuve a mi persona por mi convocatoria, que pues un asunto que no me importa. Después el lunes convoqué a Ernesto Zedillo, el martes convoqué a Fox y el miércoles convoqué a Felipe Calderón. Quiere decirlo, el jueves dije claramente que no convocaba a Enrique Peña Nieto porque él había sido el que le había dado curso a López Obrador para llegar al poder. Y de alguna suerte se convierten los dos en cómplices de intereses particulares, uno con su Cuarta Transformación y el otro con su impunidad, y pues no los incluía. El hecho es que a menos de una semana de este plazo, el día de ayer,
ayer por la tarde, tuve la primera respuesta. Y tuve una larga plática de 1 hora con el presidente Vicente Fox Quesada. Y en ella, en esta plática, el presidente Vicente Fox convocó a esto que va más allá de la propuesta que yo incluso hacía. Y no sé, muchachos, si la tengan ahí lista para que la pongamos. ¿Tanto te comunicas tú con los otros presidentes que fueron de México? ¿Tienes comunicación con ellos? Fíjate, es exactamente, no sé por qué, lo que yo ahorita estaba pensando. Y estaba pensando en la foto de ayer, de aquí de Guanajuato, donde estamos 6 exgobernadores. Esa foto fue poderosa y llamó la atención en muchos lados. Lástima que los incendios y toda la guerrilla esta urbana que se dio ayer o antes de ayer borró un poco esa foto. Pero yo reto a López, fíjate, reto a López, reto a Salinas, reto a Calderón, reto no sé quién otro quede por ahí vivo de los expresidentes. Yo soy el decano, yo tengo 80 años, ellos son más chiquillos que yo, todos ellos. Los reto a que nos saquemos una foto, que nos sentemos en un lugar juntos los 5 y le regalemos al pueblo de México una foto. Creo que sería un signo poderoso de unidad, aunque sea con el enemigo, ni modo. Hay que ser tolerante. Pero sabes que esa foto lo que significaría, Vicente, esa foto significaría, estamos aquí porque tenemos un objetivo superior, que es la patria. Eso para mí es lo más poderoso de este mensaje. Es un mensaje muy poderoso el que propone el expresidente Vicente Fox Quesada. Ahora, en el sondeo que estamos presentando a ustedes el día de hoy, les digo, bueno, les gustaría ver la foto. Un poquito arriba de la mitad de los mexicanos gustaría ver esa foto. Un poquito abajo de la mitad dice que no le gustaría lo más mínimo. Incluso ayer, dentro de los miles de comentarios que hubo en el programa, pues hubo gente que se burlaba de la presencia de Vicente Fox y que minimizaba la importancia de ese llamado. Pero yo quiero comentar contigo que en otros países el pasado es importante. Y el pasado en la relación de gobernantes con gobernados tiene una calidad. Yo sé que hemos sido traicionados por muchas de las promesas que se han hecho en nuestros gobiernos, pero estamos cada día más, espero, ¿no?, como ciudadanos, empezando a entender el concepto de la democracia. Y la democracia implica asumir riesgos, pero también el perseguir objetivos superiores. Y uno que es superior a cualquier argumento que vaya en contra es la unidad. Y yo estoy convencido, me siento emocionado, me siento feliz, porque los mexicanos vamos a demostrar que podemos más que las circunstancias adversas que hoy nos tienen en un proceso acuciante. México puede encarrilarse otra vez, unidos todos los mexicanos. Un expresidente acaba de dar la señal. Hago el compromiso porque la semana que entra tengamos respuestas de otros presidentes de México. Y también hago un llamado a los expresidentes mexicanos, a ti, Carlos Salinas, a ti, Ernesto Zedillo, a ti, Felipe Calderón. Bueno, ya hasta me dijo Fox, pues también llama a Enrique Peña Nieto, pues órale. Y al propio López Obrador, ándale. Si todo tu mensaje ha sido en función de la desunión, corrígelo, enmiéndalo y saquemos entre todos adelante un grito de unidad para que México vuelva a ser un México de paz, de respeto, de ley, de salud, de justicia, de trabajo, de educación, de cultura, de ciencia, de convivencia. Y yo creo
que todo esto es posible. Veremos con el poco tiempo que nos queda si hay la capacidad de México para reaccionar y zafarnos de este proceso socialistoide que no debe de ser otra cosa más que un accidente en el curso de nuestra historia. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, yo estoy en contacto con Gabriela Siller Pagaza. Ella, como ustedes saben, es director de Análisis Económico y Financiero de Banco Base y profesora de Economía del TEC de Monterrey. Se han dado números importantes en estas últimas fechas sobre el crecimiento de nuestra economía y el estado en lo general de nuestra economía. Y te saludo, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Como siempre, un gustazo de saludarte. Igualmente, querida amiga. Oye, pues Banco de México, yo creo que es la nota, ¿no? Sube 75 puntos base, llegamos al 8,5% de la tasa de referencia y con ello, pues, un ataque sistemático al proceso inflacionario que pienso que, si bien es cierto, no es todo lo que hay que hacer, por lo menos una parte importante que, entre otras cosas, encarece el valor del dinero, el precio, y esto da como resultado, a lo mejor, el que hubiera un amortiguamiento para el proceso inflacionario, pero pues hay actividad económica que se va un tanto para abajo, capacidad de consumo que se va para abajo, nivel de confianza del consumidor que se va para abajo, en fin, hay como que un ambiente no muy, mercados que se van para abajo. En fin, ¿cómo lo estás viendo tú y si hay alguna luz en el camino? Bueno, pues sí, desafortunadamente lo que vemos en México es una estanflación. Lo hemos comentado en otras ocasiones, que es esta combinación de un estancamiento económico con una alta inflación. Y bueno, pues hay gente que dice, bueno, pues en México seguimos creciendo, mientras que en Estados Unidos, pues el PIB está cayendo. Pero la realidad es que el crecimiento económico de México está muy sostenido sobre el crecimiento de Estados Unidos, sobre todo porque estamos viendo aquí crecimiento en las exportaciones alrededor del 20%. Y si Estados Unidos cae en recesión, que tiene una altísima probabilidad de caer en recesión, pues no hay forma como México pueda evitar una recesión, sobre todo porque vendría una mayor desaceleración para las exportaciones mexicanas. Y bueno, con todo esto de la alta inflación, el Banco de México volvió a subir la tasa de interés. No hay de otra, como tú bien comentas, Pedro, para poder detener un poco las presiones inflacionarias. Y si bien las alzas en la tasa de interés pues no arreglan las disrupciones a nivel global, ni la escasez de productos que hay, ni todo esto, pero sí ayudan con las expectativas, porque si no, pues estaríamos como en la década de 1980, en donde pues todo el mundo empieza a acelerarse, a subir precios, precisamente esperando a que la inflación sea mayor. Si el Banco de México no estuviera subiendo sus tasas de interés, la inflación no estaría ahorita alrededor del 8%, sino ya muy por arriba del 10%. Y bueno, pues esta tasa de interés de 8.5% sitúa la tasa objetivo en un nivel máximo histórico desde que se utiliza como objetivo operacional. Y lo malo es que seguramente va a seguir subiendo. Lo que sí es que vimos como un cambio de lenguaje. En el comunicado del Banco de México ya no hablan de contundencia, más bien hablan de estar viendo las circunstancias, qué es lo que está pasando, y ante esto pues se especula que los siguientes incrementos podrían ya no ser de 75 puntos base, sino de 50 puntos base. De cualquier manera, la tasa ya está llegando a un terreno restrictivo en donde se empieza a frenar también la demanda agregada, y por este motivo pues se espera, y junto con la posible recesión de Estados Unidos, se espera que el siguiente año veamos un crecimiento de apenas 0.7%, y si bien nos va y se materializa este crecimiento este año entre 1.6 y 2% y el siguiente año de 0.7%, probablemente a finales del siguiente año recuperemos el PIB que teníamos en el 2018. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la semana pasada tuviste algunas de sus perspectivas y pronósticos. Hablaba de una economía, la mexicana, que pudiera perder el ímpetu, el ritmo, de por lo menos 8 años, y que el ingreso per cápita de los mexicanos acabara en niveles del 2016, ¿no? Por ahí. Pues esto habla de, pues finalmente la economía tiene nombre y apellido, ¿no? Y se refleja en el rostro de las personas y de las familias. Menor oferta de empleo, Gabriela, menor ingreso por las familias, y sobre todo viene una población agregada que está empujando
que, digamos, sería la que tendría su primer empleo, y para ella no hay oportunidad. Y en medio de todo esto, la vocación de los empleos está empezando a cambiar, tal vez no tan rápido en México, pero en otras partes del mundo sí, y hay un reacomodo del orden económico en lo general en función del cambio de energías, del cambio climático, de la tecnología como propuesta, en fin, hay toda una serie de variables que muchas aceleradas por la pandemia, que por cierto todavía no termina. Y otra cosa que es ¿verdad? Y esta cadena de suministros de la que tanto se habla, y que podría ser que México fuera un país que tuviera un rezago en la recuperación de la normalidad de esa cadena. Otras variables. Sí, así es, como bien mencionas, a veces decimos crecimiento económico y se nos olvida que tiene nombre y apellido, que hay personas que no han recuperado un empleo. Y para México la informalidad sigue siendo todavía un tema preocupante. El 55% de las personas ocupadas están en la informalidad y alrededor de 8% están en la subocupación. Entonces, pues esto nos da que es un pequeño porcentaje solamente las personas que tienen trabajo formal y de tiempo completo. Por eso es que también en México la pobreza laboral es tan elevada. Inclusive, pues, si se llegan a materializar estas estimaciones de crecimiento económico para este y el siguiente año, pues este sexenio veríamos un crecimiento promedio anual pues, casi de cero, ¿no? El 0.24%, el menor en registro para cualquier sexenio. Y fíjate que ahorita México tiene una oportunidad de oro precisamente con todo esto de las disrupciones en las cadenas de suministro, el alto costo de logística desde China, y hay muchas empresas que están o estaban localizadas en China que voltean a ver hacia México, ¿no? Sin embargo, parte de esta oportunidad pues no se aprovecha precisamente por todos los cambios en la política económica, no por nada. Mes tras mes tras mes, en la encuesta que hace el Banco de México a los especialistas del sector privado, la gobernanza aparece en primer lugar como el freno en la economía, y ahorita pues lo que se necesita es crecer más rápidamente para que precisamente pues estas personas con nombre y apellido que no han recuperado su empleo, que están en la informalidad o en la subocupación, pues más rápidamente retomen y regresen al mercado laboral, en lugar de, bueno, por una parte estar esperando solamente las transferencias, o por otra parte también tenemos una alta dependencia de las remesas, que si bien ayudan al consumo y al crecimiento económico, pues sería mejor que aquí se generaran esos recursos. Claro, por supuesto que sí. Ahora, hay un plan, Gabriela, estructurado entre gobierno y sector privado para recuperar, fíjate, tenemos menos inversión al sector real, tanto privada, nacional como extranjera. Tenemos el conflicto potencial ahí que pesa sobre el TEMEC, sobre la postura de México sobre una ley de la industria eléctrica que no se aprobó en el Congreso, pero sí se aprobó de facto, ¿no? Tan es así que Estados Unidos y Canadá protestan. Acaba el día de ayer Talos Energy de decir que sobre el territorio Sama, pues no hay arreglo, que sería un territorio que nos daría 180,000 barriles diarios de petróleo y que está parado ante una acción ilegal de parte del gobierno mexicano. En fin, hay toda una serie de mensajes que ponen a la sociedad empresarial, pues hay el tema de la violencia. Ayer Juárez fue tremendo. Pues todo esto, me gustaría que hubiera una especie como de estructura planificada para que tuviéramos por lo menos una salida, y no la veo, no hay una hoja de ruta que se nos diga pudiera presentarse, y tú pues como analista me imagino que tampoco la verías. No se ve ahorita, y bueno, pues inclusive viendo en dónde empezó todo esto, pues por ejemplo las cifras de inversión fija bruta, todo lo que tiene que ver con maquinaria, equipo, construcción de plantas, pues el INEGI ha dicho que alcanzaron un nivel máximo histórico en julio del 2018, a partir de agosto empieza a disminuir, y luego cuando se da la cancelación de lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ahí viene pues prácticamente un desplome que todavía se profundizó más con el COVID-19. Vimos una recuperación, pero ahorita todavía estamos 11% debajo de los niveles de julio del 2018, y sin inversión pues no hay forma de crecer más rápidamente. Y bueno, pues en realidad México tiene todo para crecer, porque estamos viendo crecimiento de las exportaciones, a pesar de que Estados Unidos, pues su PIB se ha contraído durante 2 trimestres consecutivos, la oportunidad de oro que se tiene con lo del nearshoring. Entonces, todo esto plantea un escenario en donde México ya podría
haber terminado de recuperarse, pero pues lo que hemos visto es más bien como un golpe en la confianza de los empresarios, de los inversionistas, y obviamente esto empieza a retrasar el crecimiento económico en lugar de impulsarlo. Precisamente también de esta encuesta que hace el Banco de México, en la parte de gobernanza, pues resaltan la inseguridad por una parte y también las políticas económicas internas, las iniciativas de reforma, iniciativas y reformas que hemos visto, pues más bien frenan el crecimiento económico en lugar de impulsarlo. Y por si fuera poco, pues también está esto de las consultas, que también tiene que ver con cómo se llevan a cabo las políticas económicas internas, y pues estos dos países, Estados Unidos y Canadá, que están diciendo es, bueno, México no está respetando el TEMEC, y ante esto podrían venir sanciones. La verdad, yo creo que sí es un riesgo que la economía de Estados Unidos entre en recesión, pero no es el principal para México. El principal precisamente está en este tema de las consultas, porque si Estados Unidos llega a poner aranceles fuertes a México, pues obviamente las exportaciones, inversión extranjera directa y hasta la calificación crediticia de la deuda soberana de nuestro país se van a ver afectados. Inclusive también, si no es en forma de aranceles, sino en forma de multas, pues cabe la posibilidad de que el gobierno mexicano no quiera pagar estas multas, y entonces, ¿qué va a pasar hacia adelante? ¿Nos salimos del TEMEC o no? Esto ya sería un escenario obviamente catastrófico, pero pues, ¿cuál sería la forma de sacar más rápidamente a México de este estancamiento en el que estamos viviendo? Pues hay dos formas. Uno, que realmente que se dé más certidumbre sobre la economía mexicana, que ya no haya iniciativas, reformas, y que al interior también del gasto público, pues se dejen a un lado tantas ayudas a Pemex. Por supuesto que necesita ser ayudado, pero sobre todo tiene que ser ayudado a encontrar un modelo de negocio que sea sostenible en el largo plazo, porque si no, pues se convierte solamente en un barril sin fondo. Y por la otra parte, pues también incentivar la inversión para que se genere un motor interno de crecimiento, porque lo que vemos para México es que de manera externa está este motor de crecimiento, pero de manera interna lo frenamos. Sí, hay una incongruencia, ¿no? Este stop and go de la economía mexicana nos tiene pues con el Jesús en la boca todo el tiempo. Y pues el otro día escuchaba yo a Macario Schettino, que decía al final, bueno, pues podría haber una solución que a lo mejor sería un milagro, ¿no? En fin, hay cosas que pues tenemos que ver en el tiempo, pero por lo pronto tiene que haber congruencia, y espero que haya de parte del sector privado un plan, por lo menos entre el sector privado, para hacer una cadena de ayuda que nos permita a todos entrar en mayor ritmo, porque lo que estamos perdiendo es ritmo. Gabriela Siller, como siempre, es un placer el hablar contigo, y espero que tengamos para la semana que viene algún principio de recuperación de mercados y algo que nos dé un pequeño aliento sobre lo que estamos viviendo, que pues son variables realmente muchas, muy difíciles de enfrentar. Gracias por estar conmigo aquí esta mañana. Muchas gracias a ti, Pedro, por tenerme en tu programa. Es un placer, querida amiga. Ahí está Gabriela Siller, director de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, una profesora en Economía del TEC de Monterrey, de lo más reconocido y reconocible que hay dentro de los economistas en México. Y en el mundo, dicho sea de paso. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy contigo, mi querida Adriana Braniff. Te saludo esta mañana. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Pues con muchísimo gusto. El tema de esta semana, pues, es ese evento que marcó la semana, que es la redada de la casa de Donald Trump, que dejó en shock al mundo. Pero antes, si me permites, un comentario sobre la reunión o la plática que tuviste con el presidente Fox el día de ayer. Si nos quieren escuchar a los dos. No. El hecho es que me quedé pensando, Pedro, porque quiero hacer una reflexión con respecto a lo que platicaste ayer. Me quedé pensando en un evento de algo que sucedió en los Estados Unidos que me parece que tenemos que comentarlo. Ayer, cuando Vicente Fox decía que convocaba Reloaded, la convocatoria que haces tú, y él pues quería incluir al presidente actual, ¿no? Y me quedé pensando en esa vez que gana Joe Biden la presidencia de los Estados Unidos, y los norteamericanos, los estadounidenses, quedaron divididos a raíz de esa falsa denuncia que hace el presidente Donald Trump de fraude electoral.
¿Y qué pasó en ese momento? Ese momento que ayer recordé cuando estabas con Vicente Fox. Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, no estaba allí Jimmy Carter por problemas de salud, pero físicamente, mentalmente ahí estaban. Todos grabaron un video de 3 minutos muy poderoso, en un lugar muy sagrado para los estadounidenses, que es el cementerio de Arlington, donde están enterrados todos los veteranos de guerra. Está incluido ahí enterrado John F. Kennedy, y grabaron este mensaje poderosísimo de 3 minutos para honrar la pacífica transferencia de poderes en los Estados Unidos. Honrar la pacífica transferencia de los poderes en Estados Unidos. No mencionaron a Donald Trump por su nombre, pero todo esto fue en respuesta a ese comportamiento del presidente Trump después de perder en las elecciones de noviembre. Dejaron de lado todas sus diferencias políticas. Bill Clinton, Barack Obama, demócratas, George W. Bush, republicano, en pro y hacia una causa común, que fue la unidad, Pedro. Claro, esos son mensajes poderosos. Lo que a mí me extraña, bueno, me sorprende que en el sondeo que hoy estoy poniendo sobre si nos gustaría a los mexicanos que se viera esa fotografía de todos los que han sido presidentes de México con el presidente en funciones, y un poquito más de la mitad le gustaría, pero un poquito menos de la mitad no le gustaría ni siquiera ver la foto. Y yo pienso que a lo que no estamos acostumbrados es a estar unidos, a dejar de lado las diferencias, que por supuesto las habrá siempre, y las correcciones, incluso somos muy buenos para el juicio, ¿no? No es que fulano hizo esto y me gana, pero pues sí, pero primero está México y vamos a sacar adelante a México y después vemos lo demás. Pero pues fíjate, casi la mitad no quisiera ver esa fotografía en México. Quizá ahí el elemento es la presencia del actual. A lo mejor si la planteas diferente, hay diferentes resultados. Sí, pero mira, finalmente pues fue un hombre que fue escogido por el país en un proceso democrático. Vamos a pensar. Entonces, pues se me hace pues que finalmente pues fue una decisión de México. Pero a México lo vemos como algo individual, no como algo colectivo. Y en lo colectivo, pues yo puedo aceptar que a lo mejor yo estoy equivocado, yo no voté por la persona que hoy está gobernando el país, pero hubo una mayoría que sí lo hizo y entonces, pues por lo mismo respeto, ¿no? Eso es lo menos que podemos tener. Pues vamos a ver si se da, Pedro, vamos a ver si se da. Nada más rápidamente el evento del shock que causó la redada, el allanamiento a la casa de Donald Trump, que me parece que el mundo se quedó así, ¿no? Y esta historia no ha acabado. Rápidamente, el presidente Donald Trump dejó la duda de que a lo mejor le podrían haber sembrado evidencia y que van a decir que se llevaron cosas que no estaban ahí en la Casa Blanca, en Mar-a-Lago, pero ya el fiscal general, que es Merrick Garland, se adelanta, él fue el que ordenó este allanamiento de la casa de Mar-a-Lago, y dice que pide al DOJ, que es el Departamento de Justicia, que haga público el recibo tanto del allanamiento como de lo que se llevaron, porque así sucede aquí, cuando llegan a un lugar, se llevan documentos, se deja por escrito que se llevaron y firma la contraparte. Ese documento existe, pide el fiscal general que se haga público. Donald Trump también lo tiene, porque dejan también una copia. Ahí no lo hizo público el presidente Donald Trump por alguna razón, no sabemos por qué. Tiene hoy hasta las 3 de la tarde para oponerse a que se haga público ese documento. Vamos a ver si quiere o no que se sepa qué se llevaron de ahí de la casa de Mar-a-Lago, y vamos a ver qué sucede, porque vamos a estar atentos a ver qué es lo que se llevaron en esas 10 cajas, qué hay adentro. Puede ser pláticas del presidente Donald Trump con líderes del mundo, con el de Irán, por ejemplo, con el presidente Modi o con el príncipe de Arabia Saudita, o información de armas nucleares, pudiera ser. Es información muy sensible, top secret. No vamos a saber qué se dice y nada más vamos a saber de qué se trata, y es evidente que esta información no puede estar en un resort, en un campo de golf del presidente Donald Trump, sino resguardada en los archivos general de la nación, Pedro. Sí. Bueno, habría que revisar las cañerías, ¿no? De
Olvídate de revisar Mar-a-Lago, pues hay que meterse al drenaje, a ver qué, ahí puede haber tesoros, ¿no? Finalmente, estamos hablando de un presidente atípico que pues tiene por costumbre echar documentos de carácter codificado y confidencial, pues al excusado, ¿no? Y esto pues nada más te habla del respeto que este hombre tiene por la ley y por el orden en los Estados Unidos. Bueno, pues ahí en siempre... la tesoros y otra cosa también menos agradable seguramente de algunas cosas que se pudieron haber platicado con Kim Jong-un, por ejemplo, Pedro. Pero bueno, ya estaremos todo mezclado, mi querida Adriana. Gracias como siempre, es un placer verte y que tengas un buen fin de semana. Igual, Pedro, para ti. Gracias. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Bueno, el Banco de México decidió de manera unánime otra alza de 75 puntos base a su tasa de referencia ubicada ahora en el 8,5%, el máximo nivel que se da para una tasa así de referencia a un día, el intradía, desde el año 2008 hasta la fecha no habíamos tenido una tasa así. Ya platiqué aquí con Gabriela Siller, que es la jefa de análisis del Banco Base, allá con base en Monterrey, y pues ella lo que me dice es, no hay una perspectiva más que la de seguir aumentando la tasa de interés, que seguramente tendrá otras alzas, pero no hay un plan entre el sector público y el sector privado para sacar a México adelante, y pues hay demasiadas variables. Habría que tener una congruencia entre lo que nos está pasando para poder reaccionar de manera unida, y por eso estamos constantemente haciendo estos llamados a la unión. La actividad industrial en México registró su peor resultado en 4 meses al avanzar solamente 0.06% mensual en el mes de junio. Durante julio pasado, el precio de los artículos escolares a nivel nacional aumentó en promedio 9.2% respecto al mismo mes del 2021, y esta es la mayor tasa anual desde marzo del 2017, según datos de INEGI. Si en marzo Talos Energy y Pemex no llegan a ningún acuerdo sobre el campo Zama de explotación potencial de hidrocarburos, la empresa tejana va a tener que buscar una compensación a través del TEMEC. Estamos perdiendo el tiempo, y dice la empresa Zama, si en este momento ya estuviéramos produciendo, estaría el campo Zama pues produciendo algo así como 180,000 barriles diarios de petróleo, aprovechando el precio internacional del crudo. Trabajadores de una empresa en la refinería de Dos Bocas en Tabasco pararon labores este jueves en protesta por falta de pago de hace 2 semanas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los aumentos a jubilados de Pemex se deben de calcular según determine el incremento en el momento en que esté vigente cuando el empleado se retiró, según dice el contrato colectivo de trabajo. El retraso en las decisiones respecto a la disputa del TEMEC sigue perjudicando la inversión y la confianza empresarial en México, según otra vez da una opinión el banco JP Morgan Chase. La Unión Europea expresó preocupación porque el nuevo plan de crédito impositivo para alentar a los estadounidenses a comprar vehículos eléctricos discrimine a fabricantes europeos y viole las normas de la Organización Mundial de Comercio. El grupo de ingeniería helvético sueco ABB comprará la rama de motores de baja tensión de su competidor Siemens en México. Hasta ahora no tengo el monto de la operación. López Obrador dice que no presionó a nadie de los jueces para que autorizaran el reinicio de los trabajos del Tren Maya. Activistas medioambientales protestaron durante la presentación de la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 norte del Tren Maya que corre de Playa del Carmen a Tulum, allá en Quintana Roo. El presidente anunció que se limitarán los vuelos y el número de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, adelantando que el gobierno capitalino reforzará la Terminal 2 y no el ejército. Dice, el ejército ya tiene demasiadas obras, ya no puede. Bueno, pues en fin, ¿qué les puedo decir? La Secretaría de Marina prestó una de sus aeronaves especiales para que la mascota del equipo de los Olmecas de Tabasco, conocida como el Pochi, realizara un espectáculo al inicio de la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol, y pues usó
uno de sus helicópteros, de una matrícula que ya les presenté aquí, para transportar al Pochi y aterrizarlo justamente en medio del diamante del béisbol. En la primera mitad de este año el gobierno ejerció menos recursos para los presupuestos de programas, 4 programas dirigidos al cuidado de la primera infancia, que va de 0 a los 5 años. Por otra parte, también el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, ayer en un programa conmigo, en diversos medios digitales, lanzó un reto a los exmandatarios, a Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo, a Felipe Calderón y al propio presidente López Obrador para sacarse una fotografía juntos como símbolo de la unidad del país, aunque sea con el enemigo, dijo el presidente Fox. Dice, es importante que nos saquemos una foto poderosa en la que se hable de la unidad que tenemos que tener los mexicanos, superando todas nuestras diferencias, dice, hasta con el enemigo, todas nuestras diferencias, para privilegiar antes que cualquier otra cosa a México. Y esto que empezamos hace una semana con la convocatoria que le hicimos a Salinas, después a Zedillo, después al propio Fox y después a Felipe Calderón, pues ahora empieza a cristalizar con esta primera respuesta de un expresidente que tuve el día de ayer una plática con él de 1 hora en la que habló de las posibilidades que hay en México, que son enormes, que son insondables y que tienen pues todo para ganar, pero tenemos que verlos unidos. A mí me extraña muchísimo que la mitad de la gente que es sondeada el día de hoy en esta posibilidad de que se dé esta fotografía, dice que no quiere ver la foto, dice que no la quiere ver. Tras numerosas irregularidades en las asambleas distritales y la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, suspende los congresos estatales programados para el 13 y 14 de agosto debido a que no están listos los resultados. El día de ayer hubo una verdadera sacapela en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en la que hubo, después de un conflicto adentro de un penal en Ciudad Juárez, vino una serie de manifestaciones en tiendas de conveniencia, en gasolineras, en otros establecimientos. Esto hizo que se pararan las clases presenciales en Ciudad Juárez, que la gente despavorida saliera, bueno, como si estuviéramos en una zona de guerra allá en Ciudad Juárez, y esto fue, insisto, después de que se dio un conflicto en el que hubo 3 muertos en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, y pues de ahí vino una serie de otras consecuencias en las que al final hubo 10 muertos en Ciudad Juárez en diferentes hechos, que, bueno, hay establecimientos quemados, vehículos quemados, gasolineras, cajeros automáticos, en fin, una zona de guerra en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Areli N. y a Oscar N. por su presunta responsabilidad en el homicidio del marido de la primera, de Enrique Ramírez Torres, directivo de la Universidad La Salle. Un hombre fue asesinado enfrente de su esposa e hijos luego de un intento de secuestro en Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Carlos Heinrich Schreiber, catedrático de origen alemán de la Universidad Nacional Autónoma de México, que estaba reportado como desaparecido desde el 7 de agosto, fue ya encontrado sin vida en un predio allá por la zona de Tlaxcala. La Comisión de Justicia del Senado endureció las penas en contra de los talamontes, dándoles ahora prisiones entre 2 hasta 10 años de prisión en caso de que haya a estas personas sorprendidas talando montes de manera irregular. Una fuerte tromba marina sorprendió el día de ayer a turistas, comerciantes y transeúntes en Boca del Río, en Veracruz. Afortunadamente no hubo lesionados. La gente se quedaba ahí esperando que la tromba llegara hasta la playa. Se llevó lonas, sillas, mesas, y llegó esta tromba verdaderamente inusual y empezó a arrastrar con todo allá en frente del malecón en mi queridísimo puerto de Veracruz. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Me gustaría dar paso a Natalie Hernández. Ella es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Hoy es el Día Internacional de la Juventud
Y yo pienso que es importante que veamos qué oferta le tenemos a los jóvenes en nuestro país. Y te saludo, Natalie, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Natalie. Bueno, hoy en este día, ¿cuál es el panorama educativo y laboral de la juventud mexicana hasta que está empezando a acceder a lo que serían sus primeras instancias para buscar un lugar en donde desempeñarse, bajo pautas diferentes en la economía, no solamente de México, sino del mundo? ¿Y qué es lo que ustedes han visto en el INCO que sea resaltable? Claro que sí. Pues mira, en esta conmemoración, como bien dices, del Día Internacional de la Juventud, hay que recordar que el propósito es generar conciencia sobre las barreras y los retos que enfrenta este grupo poblacional en diversos ámbitos, ¿no? Pero particularmente en el laboral. Y por ello es que en el INCO publicamos un breve análisis sobre precisamente el panorama educativo y laboral que hay para nuestros jóvenes. ¿A quiénes nos referimos? Bueno, actualmente hay 21.9 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Y sabemos que representan alrededor del 17% de la población en nuestro país. ¿Qué características vemos en ellos en términos educativos? Bueno, notamos que la educación va a ser la mayor fortaleza que tendrán los jóvenes para incorporarse al mercado laboral. Y es que este grupo poblacional cuenta con el mayor nivel educativo. Mientras que tenemos 6 de cada 10 jóvenes que han concluido el bachillerato, por ejemplo, solo 4 de cada 10 adultos entre 40 y 49 años tienen este mismo nivel de estudios. Además, también hemos visto que en los últimos años el porcentaje de jóvenes que acceden a la educación superior ha aumentado considerablemente. En 2005, por ejemplo, apenas 11% de los jóvenes, es decir, alrededor de 2.2 millones de personas en este grupo de edad, concluyó una licenciatura. Y actualmente este porcentaje pues ya es de 18%. Entonces estamos hablando de un total de casi el doble, 4.1 millones de jóvenes actualmente con mayor preparación. Una de sus fortalezas en definitiva va a ser la educación para incorporarse al mercado laboral. Pasando ya a sus características laborales, sabemos que 40% de esta población joven participa en el mercado laboral. Y aquí, bueno, es razonable que la gran mayoría no esté disponible para trabajar, pues porque están en una edad en donde prefieren concentrarse en sus estudios. Pero mirando este grupo que sí desea y busca pertenecer al mercado laboral, lo que notamos es que enfrentan un panorama más complicado que, digamos, el trabajador promedio en nuestro país. Y esto es así porque son el grupo poblacional con la tasa de desocupación más alta. Su tasa de desempleo es de 6.4%, que es casi el doble de lo que vemos a nivel nacional, que es de 3.5%. Entonces, esto es indicativo, digamos, de la mayor dificultad que están enfrentando los jóvenes para encontrar oportunidades de empleo. Por otro lado, la proporción de los informales, ¿no? La informalidad, que sabemos que es otro problema importante en el los mercados laborales de nuestro país. En el caso de los jóvenes es de 67.4%, que es considerablemente más elevada que lo que sabemos existe a nivel nacional, que es alrededor del 55% de la población ocupada. Entonces, de nuevo, un problema preocupante porque sabemos que las condiciones del primer empleo son fundamentales para el futuro laboral. En este sentido, cuando tenemos jóvenes, la mayor parte de ellos que están ingresando al mercado laboral con un empleo informal en el que no se les brinda seguridad social ni otras prestaciones laborales, mucho menos estabilidad, pues tienen una mayor probabilidad de permanecer en esa condición de informalidad a lo largo de su trayectoria profesional. Y aquí hay que hacer una acotación importante. Afortunadamente, las condiciones laborales son relativamente mejores, digámoslo así, para aquellos jóvenes que cuentan con mayores niveles educativos. Y con ello nos referimos a que los jóvenes que tienen estudios profesionales, pues en términos laborales presentan menores niveles de informalidad e ingresos relativamente más altos. Por ejemplo, la tasa de informalidad entre los jóvenes que terminaron que terminaron la universidad es de 51.9%. No para celebrarse, es una tasa alta, pero si la comparamos con aquellos que terminaron solamente hasta secundaria, pues es mucho mejor. La tasa de estos jóvenes con solo secundaria es de 76%. Pues hay una diferencia aquí considerable.
En cuanto a los ingresos, pues también son más altos afortunadamente mientras más estudios se tienen. Tenemos, por ejemplo, que por cada 100 pesos que gana un joven con carrera profesional, pues uno que estudia hasta secundaria apenas recibe 78. Entonces, el contar con un mayor nivel educativo les está brindando a los jóvenes una mayor posibilidad de conseguir un empleo formal y mejor remunerado en el país. En resumen, digamos, lo que estamos notando en este breve análisis es que, aunque la población joven está accediendo a niveles cada vez más altos de educación, al momento de que ingresan al mercado laboral, pues se enfrentan condiciones que podrían afectar su trayectoria profesional, puesto que a la gran mayoría de ellos pues no se les está garantizando el acceso a la seguridad social ni otras prestaciones laborales. Bueno, pues ahí está. Todo esto lo que me indica es que la educación es la base. Y lo que podríamos encontrar, Natalie, sería un camino hacia una mayor inversión en el sector real en el país para que hubiera una mayor oferta de empleo, que estoy viendo está un tanto paralizada por los números que nos das de la informalidad en los primeros empleos que tiene la población económicamente activa que se está empezando a incorporar a la vida en México. Y esto pues es algo que nos inquieta y que esperamos que se trabaje mucho de aquí a un año para que las condiciones empiecen a cambiar en proporción y empiece a haber más posibilidades para nuestra gente. Yo te agradezco muchísimo, Natalie Hernández, como investigadora del INCO, el que estés conmigo en este Día de la Juventud que festejamos todos. Te mando un abrazo. Al contrario, gracias a ustedes, es un gusto. Un gusto también para nosotros el recibir. Y quiero hacerle un llamado muy, muy, muy sensato, muy sincero, muy real a la juventud mexicana, para que se una, para que se interese por México, porque pues este lugar es de todos, es lo que les vamos a dejar como herencia, y queremos dejarles un país en armonía y en orden, no en caos. Es tu país, hay que defenderlo. Únete para después ver qué hacemos hacia adelante para encarrilar otra vez a nuestro México querido. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi querido Roberto José Pacheco ya al final de esta semana y te saludo, querido amigo. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bueno, pues fíjate que el día de ayer el senador Damián Cepeda, él está impulsando un punto de acuerdo por medio del cual se exhorta, mi estimado Ferriz, al Ejecutivo Federal a que emita una declaratoria de emergencia nacional por el problema de crisis de agua, un plan de acción integral nacional que incluye un presupuesto histórico para un programa de acciones de mejora de infraestructura para captura, tratamiento y distribución del vital líquido, pero también con acciones de manejo, consumo y distribución adecuadas. El legislador panista, él en sus argumentos señala que el 85% del país tiene un grado de sequía, a pesar de las lluvias que están registrándose en gran parte del país, pero la sequía y el cambio climático, las altas temperaturas han sido factores que han afectado precisamente a nuestro país. El problema del agua tiene que ser atendido a tiempo, dice el legislador. Lo que le ocurre a Monterrey, a Hermosillo en su tiempo, bueno, eso no hay que esperar que ocurra en otros lados del país, porque estos temas se tienen que resolver con planeación, con coordinación y con acciones concretas. Damián Cepeda detalla que su punto de acuerdo incluye una exigencia de declaratoria de emergencia nacional y un plan de acción integral que implique invertir un presupuesto histórico en infraestructura para la captación, administración, distribución y consumo del vital líquido. Dijo que este es el momento de levantar la voz con miras a discutir el presupuesto de egresos. El paquete económico se entrega ya el 8 de septiembre próximo. Así pues, escuchemos lo que dice Damián Cepeda al respecto. Por eso necesitamos un plan nacional. Y me dicen, ¿tiene dinero, Damián, el Estado? Pues claro, ¿saben de qué tamaño es el presupuesto federal? De más de 7 billones, de más de 7 millones de millones.
¿Saben cuánto le destinan al agua? 32,000 millones. ¿Les parece razonable? Si en agua no hay vida, 32,000 millones, tiene 7 billones, o sea, 7 millones de millones. Te alcanza perfecto. Bueno, pues si hay más una partida que pueda superar esto, se dice que podría ser los 50,000 millones de pesos, sería extraordinario. Respecto a la propuesta de López Obrador de dejar de producir cerveza en el norte, el senador del PAN señaló que sí se debe poner orden en la industria, pero esto no resuelve el problema, ya que el uso industrial del agua representa solo el 5%, 76% se utiliza para agricultura y ganadería, 14% para el consumo humano y el 5% para generar energía. Por eso se debe de apostar a un plan integral de manera inmediata, cuestión que no ocurre, y ahí están los problemas que estamos viendo en algunas entidades de la República Mexicana. Así pues, el agua no hay que soslayarlo, es un problema, hay que atenderlo, y si hay recursos que se capten y que se distribuyan de manera adecuada. Mi estimado Ferris. Gracias, como siempre, por este reporte. Y, por supuesto, sí, necesitaríamos un plan hídrico nacional que reestructurara el desbalance que hay entre sitios en los que hay mucha y sitios en los que hay poca agua. Y esta estabilización tendría que hacerse pues, con una infraestructura que se ha venido proponiendo desde hace 40 años y que no se le ha invertido un peso al proyecto. Gracias, como siempre, querido amigo. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y regresamos con ustedes. Y mi querido Pedro, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Igualmente, buenos días, ingeniero. ¿Cómo está usted? A todos los que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, oye, qué desastre. Qué desastre ha sido esta cuarta transformación. Vimos ayer el informe de Laida Sansores. ¿Viste el informe de Laida Sansores? Pues fue un carnaval, ¿no? No, fue francamente ridículo. De ver a esta mujer que más parece una cabaretera que otra cosa. Vean, mira, vamos a ver cómo inició el informe de Laida. Y también ahí no quedó, porque ya después vimos a los integrantes del gabinete de Laida, entre ellos, ¿te acuerdas de Renato Sales Heredia? Sí, como unirse a la pachanga. Mira, ahí lo vas a ver pasar bailando. El fiscal del Estado. Mira, bueno, ¿verdad? Este que nos dice ahí, ya lo dice. ¿Cómo se denigra a uno por un huesito? ¿Cómo se puede llegar a denigrar de esta manera? Vemos a las Laida Sansores atrás, y eso les pasa, pobre Campeche, en verdad, el haber electo a esta pobre México, cabaretera, para estar al frente del gobierno de Campeche, que pues lo único que ha logrado pues, es este programa de YouTube. Mejor que se haga youtuber y pues siga adelante con lo que está haciendo, ¿no? Porque la verdad es que la señora ni como senadora, ni como gobernadora, en ninguno de los cargos que yo recuerde a una Laida Sansores que haya hecho algo por el país, fuera de sus rifas, estas que resultaron un fraude dentro del Senado de la República, que al parecer pues uno no se acuerda, ¿no? Respecto a lo que sucedió el día de ayer en Ciudad Juárez, el presidente hablaba sobre la población inocente que fue agredida el día de ayer en este enfrentamiento que se dio en Ciudad Juárez después del motín que se dio en el penal, y hablaba de esta forma. Vamos a informar también sobre enfrentamientos y un lamentable suceso en Ciudad Juárez, que perdieron la vida 11 personas, y vamos a informar, el subsecretario Mejía va a dar la información que tenemos hasta ahora, qué fue lo que causó este enfrentamiento entre grupos, y luego algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente,
como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces, esto es lo más. Así hablaba el presidente sobre este enfrentamiento que se da en Ciudad Juárez. Y esto se le suma a una enorme cantidad de enfrentamientos que tenemos todos los días. No hay un solo día en donde no tengamos un enfrentamiento de este estilo. Sí, es impredecible. No hay un día. Esta semana diario hemos tenido 10 muertos en esta. 11 muertos en esta. Y bueno, pues mientras tanto, el gobierno sigue con sus payasadas y vemos a la botarga de... A ver, pónganme el video de la botarga que está llegando allá al aeropuerto, al equipo de béisbol que llega el día de ayer de esta forma, utilizando los recursos de la Marina. Bueno, pues yo nada más después de ver este video me acordé, ¿sabes de quién? De David Corenfeld. Ah, claro. Hablando de botargas. Sí. Pero por lo menos David Corenfeld tuvo la decencia de renunciar. Él estaba al frente de la Comisión Nacional del Agua. Bueno. ¿Nos escuchan ahí? Ahí está. Bendito sea el cielo. Les decía que al ver esta botarga, pues lo único que me hizo recordar fue a David Corenfeld. Estaba al frente de la Comisión Nacional del Agua. Conagua con Peña Nieto, que utilizó un helicóptero del gobierno para irse de vacaciones a Vail. Y bueno, pues por lo menos vemos que David Corenfeld renunció. No sé qué vaya a hacer la botarga. Pues no creo que tenga que renunciar porque no le conocemos la cara. No, es ridículo. Y aparte, en Tabasco, en un equipo de béisbol, en la tierra del presidente, mientras que tienes, oye, nada más el asunto, los mineros siguen ahí, llevan 10 días abajo. Y una pregunta que yo no veo que se hagan los medios de comunicación es, ¿qué están comiendo? No. Mira, lo único de lo que podrían sobrevivir es con agua. Y eso también tiene un plazo perentorio. Porque aparte el agua, pues con agua, pues tienes que 7 días sin comer con pura agua. Y el agua que tendrían acceso a ella, porque es agua contaminada. Es agua contaminada. Han sacado una cantidad de agua, estaba viendo la cantidad de agua que sacaban, 47 metros cuadrados cúbicos, 47 metros cúbicos de agua ha sido lo que han sacado hasta el día de ayer. Es impresionante. Es muchísimo, Sí. Muchísima agua. Entonces, y la forma, yo me pregunto por los alimentos, porque si no pueden entrar por ellos, entiendo que chance no hay espacio suficiente para sacar a un ser humano, pero la pregunta es si hay espacio suficiente para ingresar alimentos a estas personas que llevan 10 días allá abajo. No, yo ya... No sé si en este punto... Temo lo peor, No sé si en este punto vamos a rescatar personas o vamos a sacar cadáveres. Pues yo te lo puedo decir. Entonces, y sobre el dueño de la mina, no sabemos nada. Bueno, y además, fíjate, Napoleón Gómez Urrutia, en lo que está todo este asunto, no ha ido a la mina como secretario general del sindicato minero y está en una reunión de los US Steel Workers de los Estados Unidos en Las Vegas. En Las Vegas. Sí, pues no hay que perder la oportunidad, ¿no? Para ir a apostar. Ya ves que nos choca el neoliberalismo. Impresionante. Entonces, pues todo esto te habla de un gobierno totalmente indolente. Pues así es como están las cosas, mi querido amigo. Bueno, yo me voy con mi acidez a otro lado. Sí. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Gracias por el favor de su atención. Esto ha sido todo en esta semana. Esperamos que
resuene en todo México el llamado que hacemos a la unidad, a la unión de todos los mexicanos. Estamos unidos mexicanos para de ahí en adelante luchar por el camino que deberemos de tomar los mexicanos de aquí en adelante. Que esta unión sirva y que se quede como una señal de que somos un país solidario y que entendemos este momento de emergencia nacional. A nombre de todos, gracias. Se despide de ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta el lunes. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.